Vamos a saludar a la doctora Nati Cifuentes. Ella es médica ginecóloga y obstetra colombiana, magíster en nutrición y hormonas de la mujer y sobre todo es una mujer que se dedica a sanar a muchos a través de las redes sociales y a dar un ejemplo en toda esta comunidad virtual que tenemos el día de hoy. Ella vive actualmente en Los Ángeles, California, pero sigue muy de la mano junto a los colombianos trabajando en ayudar a las mujeres. Además es fundadora y directora ejecutiva de Empowered Women Foundation, que es una organización sin ánimo de lucro en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos. Así que Nati, muy buenas tardes, bienvenida, salud y algo más. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias de nuevo por invitarme. Bueno, pues Nati, yo ahorita le estaba diciendo a Camila que uno ya empieza a crecer, ¿no? Se le empieza a pasar la edad y como que es más difícil bajar de peso. En verdad, uno antes comía lo que fuera y bajaba de peso si hacía dieta de lunes a miércoles, ¿no? Pero resulta que ahora comida que uno hace, pues finalmente empieza a acumular toda esa grasita y con el paso de los años cada vez más. Estábamos leyendo acá un artículo de Mayo Clinic, Nati, donde nos dice que efectivamente antes de la menopausia la mujer ya empieza a subir de peso, sobre todo en caderas y en el estómago, en el abdomen. Yo quisiera que usted nos contara, ¿es en verdad que uno va envejeciendo y es más fácil subir de peso? Sí. Sí, vamos a hablar claro acá, pero va a ser una conversación bonita y bastante educativa, bastante académica. Hay tres cosas importantes que modulan esto y me van a entender cuando les hablo. Primero, definitivamente, es el envejecimiento normal que todos tenemos, así perdemos el tono hasta en las mejillas, en la cara, en los glúteos, en todo lado. Obviamente también se van presentando diferentes cambios, diferentes habilidades, el metabolismo se vuelve un poco más lento. Lo otro es el cambio hormonal, que claramente hay una disminución de estrógenos, esa disminución empieza alrededor de los 35 años, empiezan a verse más esos cambios, incluso 30 se habla, mira, la menopausia llega alrededor de los 50 años, decimos entre los 45 años a los 55 años. Pero hay algo que todos tenemos que ser conscientes y es que de 10 a 15 años antes de que nos llegue la menopausia ya empezamos con cambios. Ya esos estrógenos empiezan a disminuir, ya nosotros empezamos a sentirnos distintos y es cuando empezamos a decir, yo no sé qué me pasaba, que antes yo comía de todo y me podía comer un tamal, me podía comer de todo y no pasaba nada y ahora sí, o me trasnocho y ya antes podía seguir de largo, dormir 2 horas y continuar cuando estaba en la universidad, pero ahora ya no puedo. Ya me tengo que acostar a las 10 de la noche porque más de allí ya tenemos problemas graves. Entonces eso es bien importante. Y lo otro que también es importante es que estamos sometidos a un estilo de vida proinflamatorio, totalmente lleno de estrés, el cortisol supremamente elevado y además hay algo muy importante y es que estamos rodeadas y rodeados de disruptores hormonales. ¿Qué son los disruptores hormonales? Son sustancias químicas que se asemejan muchísimo a las hormonas y entonces cuando nuestro cuerpo hace contacto con esas sustancias que están en todas las comidas procesadas, en todas las comidas congeladas, en diferentes químicos, en diferentes cosas que tocamos a diario, pues al hacer contacto con nuestro cuerpo e ingresar, como se asemeja tanto a las hormonas, pues se introduce, se mete en ese receptor donde va la hormona y produce cambios hormonales, alteraciones hormonales, incluso una de ellas es que disminuye mucho el metabolismo. Y por eso todo esto, como pueden ver, en que estamos obviamente volviéndonos más grandecitos, envejeciendo un poco, los cambios hormonales normales a los cuales nos sometemos, pues con los años, con la menopausia, la disminución de estrógenos y más este estilo de vida un poco caótico que tenemos todos, claramente se hace más difícil. Doctora Nati, yo quiero hablar de eso, entonces detengámonos. Digamos, yo tengo 30 años. ¿Qué debo hacer yo para que mis hormonas no empiecen ese envejecimiento tan rápido? ¿Y qué debe hacer una persona de 40 y qué debe hacer una persona de 50 que ya está en la menopausia? Me encanta esa pregunta. Bueno, lo primero, y esto va para todos, es que tenemos que ser consecuentes con que el envejecimiento en parte no es malo, ¿no? No es como que yo tengo una receta mágica para que tengas 30 años y dures así 20, 30, no. Esto no va a pasar, pero sí podemos hacer que ese proceso de envejecimiento sea totalmente cálido, totalmente tranquilo, sea bonito, no te duela todo en el tiempo, ¿no? Eso es principalmente. Cuando nosotros queremos regular las hormonas son como las nerdas del paseo, son súper juiciosas. A ellas les encanta que tú
comas bien, comas a las mismas horas y te acuestes a las mismas horas. Y esto es muy, muy sencillo. Cuando nosotros todavía, así pensemos que no, estamos muy conectados con la naturaleza. Si ustedes ven los animalitos o las plantas, muy en la mañana ellos despiertan y en la noche, cuando se va saliendo la luna, ellos se acuestan. Pero nosotros persistimos en esta vida caótica y se llevan las 10, las 11, las 12 de la noche y seguimos despiertos cuando en realidad hay ciertas hormonas que tendrían que haberse liberado. Entonces, en términos generales, yo hablaría que para 30, 40, 50 años, ahorita lo dividimos un poco más, es conservar los horarios de alimentación en orden, desayuno, almuerzo y cena. La cena no más tarde de las 6 de la tarde, idealmente, porque en el día, cuando sale el sol, sale la insulina muy despierta, muy activa, agarrar todo lo que tú le introduzca, todo lo que tú comas, lo desglosa hacia glucosa, hacia azúcares y los mete en diferentes partes del cuerpo, ya sea el hígado, ya sea el músculo, donde se necesite. Pero hacia las 5 de la tarde esa insulina ya está cansada, es como un trabajador que más de allí haría un overtime, ¿no? Estaría trabajando de más, ya está cansada, ya no es momento de estar tan activa, tiene que empezar a disminuir y aparece la melatonina y a partir de allí empieza como a ser más protagónica. ¿Para qué aparecen estas hormonas? Para empezar a curar y a sanar todos esos procesos bioquímicos que fallaron dentro del día. Entonces, la noche literalmente es para dormir nosotros, pero nuestro cuerpo sigue activado, trabajando, organizando y sanando todos los procesos que no se dieron bien. Entonces, cuando yo me acuesto todos los días a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, o tengo totalmente una vida tan disruptiva, definitivamente las hormonas se empiezan a alterar y ahí es cuando vemos, y además como todo el tiempo, pico todo el tiempo, ahí es cuando vemos la resistencia a la insulina pues completamente alterada, elevadas esas insulinas. Esto nos hace que tengamos síndromes de ovario poliquísticos, endometriosis, alteraciones de la fertilidad, obesidad. Entonces, lo primero para todas las edades, y ojalá esto lo aprendiéramos desde niñas, es alimentarnos bien con horarios, no picar entre comidas para favorecer esos ayunos entre comida y comida, porque si no la insulina siempre tendrá que elevarse y mantendrá elevada y nos va a traer problemas. Lo otro es empezar a comer máximos a las 6 de la tarde y entre la última cena y la primera comida del otro día, idealmente tiene que haber 12 horas. A eso le llamamos un descanso metabólico. ¿Para qué? Para que tu organismo esté enfocado en recuperar todos esos procesos que no se dieron y definitivamente que te sientas mucho mejor. De esta manera vas a empezar a ver mejorar, a organizarse y a balancearse todas tus hormonas y además incluso a bajar de peso. Nati, hay una cosa que yo quisiera que usted nos explicara, porque cuando, vamos a dar un ejemplo sencillísimo. Uno está en Colombia y la fruta es lo más de bonita, es pequeñita, y uno la ve y uno va a Colombia y no se engorda. Jugosa. ¿No? Jugosa, linda. Cero. La gente que vive en el exterior, sobre todo la gente que vive en Estados Unidos, le dicen a uno, mire, es que esa naranja, uno ve una naranja tamaño melón, ¿no? Y uno dice, hijo de madre, ¿cómo una naranja es tamaño melón? Y entonces le dicen a uno porque está inyectada de hormonas. Entonces algunas personas han pensado, si te inyecto hormonas, te engordo. ¿Cómo es eso? ¿Por qué le estamos echando ahora a las hormonas la culpa de que la hormona inyectada engorda? ¿O cuál es esa relación? ¿Sí me hago entender, doctora? Sí, absolutamente. Eso se llama un disruptor hormonal. Eso está, por ejemplo, no solamente en las frutas, sino en las carnes que les aplican diferentes hormonas para que se vean más grandes, o a los animales. También está, por ejemplo, en todos los alimentos que estén congelados, o que igual de paquete, para que un alimento te dure 2 años, 1 año, que tenga una fecha de vencimiento tan alta, es porque ha sido sometida a un proceso bioquímico gigante y eso no se queda allí en ese alimento. Cuando tú te lo comes, obviamente te comes esa carne, esas frutas, esos vegetales, lo que hayas empaquetado con químicos y todo. Y allí viene el problema, y es que estas sustancias bioquímicas son tan similares a las hormonas. Por ejemplo, se puede asimilar al estrógeno, se puede asimilar muchísimo a la hormona tiroidea, que cuando entra en nuestra sangre, cuando entra en nuestro metabolismo, el receptor, que es la casita donde debe ir normalmente la hormona, pues ahora va a competir, e incluso a veces tiene más afinidad el mismo disruptor hormonal, la misma sustancia externa, más afinidad que la misma hormona a ese receptor, o sea, como que se gusta más. Entonces lo atrapa, llega al receptor, y cuando viene la hormona tiroidea, cuando viene la hormona
estrógeno, cuando viene la hormona que es nuestra, pues sigue derecho y no puede entrar. Ahí hay unas alteraciones en el metabolismo y definitivamente nos puede llevar a tener mayor riesgo de endometriosis, alteraciones en la fertilidad, síndromes de ovario poliquístico, dificultad para bajar de peso, problemas tiroideos. Por eso lo ideal es siempre irnos hacia lo orgánico, que yo sé que muchas personas piensan como que no, es que lo orgánico es lo más costoso, lo más difícil, y en realidad cuando tú miras a tiempo, a futuro, es lo mejor que tú puedes hacer por tu salud. Siempre buscar, especialmente a las personas que están en Colombia o en Latinoamérica, que tenemos todos estos agricultores, poder ir donde ellos y directamente hacer estas compras, pues es maravilloso. Distinto acá en Estados Unidos, que tenemos que buscar un poquito más, pero seguro sí encontramos. Mire, doctora, aquí ya nos están preguntando los oyentes, ¿es verdad que algunos anticonceptivos lo hacen a uno subir de peso? Tengo 43 años. Mira, esto depende definitivamente de la mujer, del metabolismo de la mujer. Usualmente no se sube de peso. Los anticonceptivos que probablemente en algunas mujeres puede generar algo de edema, puede ser las inyecciones, pero hay que resaltar algo. No existe anticonceptivos para las mujeres, sino mujeres para anticonceptivos, que es totalmente distinto. Entonces, si tú ves que tu anticonceptivo está produciendo ciertas alteraciones en ti, ya sea aumento de peso, ya sea algún tipo de fatiga, algún tipo de sangrado, pues definitivamente tienes que reconsultar a tu ginecólogo para que te lo acomodemos y cambiemos de método anticonceptivo. Ahora, importante que esta pregunta decir que cuando nosotros como ginecólogos ponemos un anticonceptivo, tiene que haber un control a los 3 meses y a los 6 meses para determinar cómo te está yendo con ese anticonceptivo, si es el adecuado o si tenemos que cambiarlo. Porque lo que usualmente pasa es que no se toman esos controles y finalmente se ven las alteraciones, se ven como los disgustos o como que no, ese anticonceptivo no me sirvió, pues no, en realidad se podría ajustar a diferentes dosis o a otro distinto. Bueno, hay una cosa que no sé, doctora, si usted la aplica, lógicamente, porque usted es la experta aquí, y que se está poniendo muy de moda, y es la terapia hormonal. Yo quisiera que nos contara usted si es verdad que la terapia hormonal ayuda a disminuir el aumento de peso y que nos diga qué es eso de terapia hormonal, a dónde va uno, si funciona, es delicada. Hay dos tipos hay muchas terapias hormonales. A ver, está la clásica, la terapia de reemplazo hormonal clásica, que sé que muchas personas le tienen un poquito de temor por todo, porque se aumentan ciertos riesgos, pero definitivamente una terapia de reemplazo hormonal bien llevada en la menopausia y perimenopausia por un ginecólogo experto puede definitivamente hasta salvar matrimonios, porque mejora el tema de los calores, mejora la parte emocional, mejora el tema de la disfunción sexual o disminución de líbido. Entonces, pero siempre tiene que ser valorada por un ginecólogo para que nosotros determinemos, hagamos una ecografía de útero, determinemos que además hagamos una ecografía de mama o mamografía para ver que todo esté bien y medir riesgos. Esto definitivamente es fantástico, se maneja a dosis muy bajas, en realidad es como dosis respuesta. Si te dimos un poquito de estas hormonas y mejoraste sintomatología, ahí lo dejamos. Ahora son realmente terapias muy sanas, pero también hay algo que son la terapia con hormonas bioidénticas. ¿Qué es esto? Que no son las hormonas que anteriormente mencioné, sino que son unas mucho más naturales, las cuales se llaman pellets, que se introducen en la grasita que tenemos usualmente en los glúteos, y esto tiene un tiempo de distribución de alrededor de 3 a 4 meses, y lo que hacemos es previamente a introducir ese pellet, te tomamos por ejemplo, Carito, te tomamos unos exámenes de hormonas y vamos a ver cómo están tus estrógenos, cómo está tu testosterona, cómo están todas las hormonas tuyas. Y decimos, no, pues a Carito le está baja, tiene un poquito baja la testosterona, vamos a subírsela un poquito, y mandamos a hacer ese pellet con esa cantidad exacta que tú necesitas, lo introducimos en la grasita de los glúteos y tiene un tiempo de distribución alrededor de 3 a 4 meses y ayuda a mejorar muchísimo la sintomatología. Entendiendo que, por ejemplo, la terapia con hormona bioidéntica no solamente se da en las mujeres de la menopausia, que tengan menopausia,
sino que mujeres en distintos ciclos hormonales, mujeres que se sienten con fatiga, se sienten cansadas, con diferentes alteraciones en síndrome premenstrual. Entonces vamos viendo y se va organizando todos estos hormonas de acuerdo a lo que ellos necesitan. Es definitivamente una terapia bastante segura. Obviamente siempre tiene que ser direccionada por un ginecólogo que sea experto en esto y estar totalmente tomando los niveles de hormonas para ver que todo esté saliendo bien. Doctora, hay algo muy importante en la mujer y es la menstruación, esa etapa que tenemos casi todas las mujeres, las que no han pasado claramente, las que no están en la menopausia. Pero yo he escuchado muchísimo sobre el tema de no hacer ejercicio mientras, no ir al gimnasio mientras, porque no se va a tener la suficiente energía, no se va a rendir, de pronto uno se va a obstruir, va a empezar a decir no quiero volver. ¿Qué tan cierto hay en esto de evitar ciertas cosas en esos días? No sé, evitar comer tanto, evitar hacer compras excesivas. ¿Qué hay que hacer esos días? ¿Qué hay que evitar en esos días? Me encanta, este tema me encanta porque es que ojalá las mujeres nos enseñaran desde pequeña cómo comer, cómo tomar decisiones. Mucho ojo, porque uno puede incluso hormonalmente saber cuándo está más claro y cuándo, porque te hacen un síndrome premenstrual, pues estás como que no quieres ni pensar, ni puedes, no la tienes tan clara, como decimos, y cuándo hacer ejercicio. Entonces, cuando hablamos del ciclo menstrual, se divide básicamente en la fase folicular, luego se da la fase ovulatoria y luego se da la fase lútea. Cuando hablamos de la fase folicular, estamos hablando los primeros días que son la menstruación y luego viene una parte preovulatoria, que es hasta antes del día 14. Ahí tenemos unos estrógenos que están aumentados, hay una sensibilidad a la insulina aumentada. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos más derecho a comer carbohidratos, tenemos mayor tolerancia a los carbohidratos y a los azúcares. No quiere decir con esto que me voy a desbocar, pero de pronto puedes tener un poquito más de ligereza en comerte ese poquito más de carbohidratos. Y además, lo bueno de allí es que el apetito está normal o incluso disminuido. Allí en esa fase, como tenemos una buena sensibilidad a la insulina, puedes comer, pues no tranquilamente, idealmente carbohidratos de bajo índice glicémico, pero puedes estar no tan estricto. Luego viene la fase ovulatoria, que es el día 14, que tiene un pico máximo de estrógenos. La sensibilidad de la insulina ha bajado un poco, entonces allí ya tenemos que reducir el tema de los carbohidratos y azúcares. Es decir, si vamos a ser inteligentes, como deberíamos hacer, y tener una alimentación estratégica para esos días, no deberíamos tener en la cena ningún tipo de dulces extras, ni carbohidratos, ni chucherías, ni nada de eso, porque seguramente vamos por eso. Luego viene la fase lútea, que es la fase premenstrual, que es después del día 17-18 hasta la menstruación, que ya los estrógenos y progestágenos están más elevados, que la sensibilidad a la insulina sí está bajita, con el problema que tenemos el apetito a todo lo que da, estamos irritables. Entonces allí tenemos que ser más estratégicas. De nuevo, en la alacena no se puede tener ninguna chuchería, chocolates, todo eso, porque no nos vamos a comer todos. Y tenemos que desarrollar una estrategia más hacia aumentar la saciedad. Eso se hace reduciendo la comida basura, aumentando el consumo de vegetales. Idealmente primero tenemos que consumir un bowl de vegetales. Esto nos va a dar una saciedad mayor entre 3 a 4 horas. Después seguimos con la proteína, que sea de origen animal o de origen vegetal. Idealmente cuando es de origen animal tienen que ser carnes blancas, ya sea pescado o sea pollo. Y luego nos vamos con las grasas saludables, aguacate, nueces, todo esto, que las grasas son muy buenas para la formación de hormonas sexuales. Y luego vamos con el carbohidrato de bajo índice glicémico. Y como el orden que les acabé de mencionar es precisamente porque hagan de cuenta que su estómago es como un tarrito. Primero ustedes le colocan los vegetales, entonces ya se subió ese tarrito, no tiene tanto espacio. Luego viene la proteína, luego vienen las grasas saludables, luego viene el carbohidrato. Entonces en el momento que llega el carbohidrato, ese tarrito pues ya está muy lleno. Entonces no te vas a consumir todo eso. Pero lo que tenemos la mayoría de seres humanos es que de una vez nos vamos y le echamos la mano al arroz. Entonces el arroz, el madurito, y cuando llegamos a la ensalada, pues ya obviamente llenamos ese tarrito con de todo, menos con lo que nos iba a beneficiar. Entonces definitivamente, si nosotros quisiéramos hacer una alimentación estratégica, la deberíamos hacer así. Ahora, cuando hablamos de ejercicio,
en la fase que estamos menstruando y preovulatoria es muy de acuerdo a cómo te sientas. Si tú tienes muchos cólicos, si te sientes con mucho malestar, entonces nos iríamos más hacia yoga, hacia pilates, caminatas suaves. En la fase ovulatoria se da un leve aumento de la testosterona, entonces allí se hacen ejercicios más de alta resistencia, pesas, porque puedes hacerlo, o sea, te da para eso. Y hacia la fase lútea, en realidad como hay un aumento un poco de progestágenos, puedes tener un poquito más de posibilidad de luxaciones. Entonces, de nuevo, hacer, si vas al gimnasio y levantas pesas, con mucho cuidado, asegurándote pues de modificar los ejercicios para que se puedan hacer esas cosas bien y no tener alteraciones. No, doctora, definitivamente ser mujer tiene toda la ciencia del mundo. Olvídese. Bueno, ni se diga el temperamento, ¿no? No, ni claro, se diga el temperamento. Claro, todas esas fases que ella nombra, eso tienen un montón de cambios temperamentales diferentes. Bueno, doctora, vamos a ir a una pausa. Ya vamos a volver, ya vamos a volver con usted para seguir hablando sobre este tema que me parece maravilloso, hormonas y alimentación. 31, seguimos hablando de salud y algo más de hormonas y de nutrición. Tenemos a Juan Pablo en la línea. Juan Pablo, a ver, un hombre, ¿qué es lo que quiere preguntar el día de hoy sobre las hormonas de las mujeres? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Una pequeña pregunta. Doctora, mi esposa tiene 57 años. Resulta que ella a veces le da mucho sudor y un mal genio que no se lo aguanta nadie, ¿me entiende? Entonces, eso sería a raíz de la edad, o ¿qué es eso? ¿Qué puede ser? Ok, hola. Sí, doctora. Definitivamente ella está en la menopausia, ¿no? Entonces tendríamos que preguntarle a ella cómo están sus ciclos. Su ciclo de la menstruación, muy probablemente ella ya no debe tener menstruación. Recordemos que la menopausia se da alrededor de los 50 años, lo usual se da entre los 45 a los 55 años, todo dependiendo mucho de los factores que tenga ella. Yo probablemente diría que ella está en la menopausia, es decir, lleva un año sin menstruar. Cuando una mujer lleva un año sin tener sangrado menstrual, ahí decimos hay una menopausia. Y se ven diferentes cambios, ¿no? Como hay una disminución de los estrógenos y hay como... Esto genera ciertas alteraciones en el estado de ánimo, mucho más irritables, mucho más reactivas. De repente el libido sexual puede bajar bastante, el cuerpo tiende a cambiar. Si nosotros no estamos en constante ejercicio, pues hay una acumulación mayor, como hablábamos al inicio, de esta grasita corporal más hacia, como de forma andrógena, que es abdomen, más que incluso caderas, perdemos un poquito la cintura. Ahora, esto suena como gravísimo, pero en realidad todo tiene solución a través de la alimentación, a través de la nutrición. El tratamiento en la menopausia, especialmente para ti, Juan Pablo, para que la apoyes y para todos los hombres que tienen mujeres en perimenopausia y menopausia, y diría yo que en todos los ciclos menstruales, es que las mujeres tenemos que estar, idealmente, vamos por ciclos. Entonces, primero lo que miramos es una alimentación correcta, basada idealmente que sea en plantas. Con esto no quiero decir que tenga que ser vegana, para nada, es simplemente hacer una selección de plantas grandes, como decía. Lo primero que tenemos que comer es esto. Después vienen las proteínas, después vienen los carbohidratos. Hacer ejercicio mejora muchísimo el estado de ánimo, eso probablemente le ayudaría muchísimo a ella porque mejora el estado de ánimo incluso 4 horas después de hacer ejercicio, y en algunos estudios se compara que hacer ejercicio es como tan bueno como si fuera a tomar un tratamiento antidepresivo. Entonces realmente tienen que hacer ejercicio y tienen que hacer yo siempre a mis pacientes las mando a meditar o a hacer una actividad que a ellas les genere placer, que les haga como canalizar esa energía, esa irritabilidad, para poder que estén un poco más tranquilas. Es intentar, cuando yo estoy hablando de ejercicio, cuando estoy hablando de algún tipo de meditación, esto aumenta otras hormonas, ¿no? Por ejemplo, mejora endorfinas, hace que ellas estén mucho más en balance para compensar un poco esto. Ahora, esto no va a durar para siempre. La menopausia dura alrededor de 2 años, en algunas mujeres máximo serían 5, pero en realidad lo que dura esta sintomatología son 2 años. Los bochornos, hay que estar cuidando mucho el peso, porque a mayor sobrepeso u obesidad van a tener más índices de bochornos. Que la ropa sea siempre muy suave, idealmente clara, de texturas muy relajadas, ventanas abiertas, estar en un ambiente pues o aire acondicionado que siempre esté muy fresco para evitar que se desaten esos bochornos.
Y además en las comidas, en las cenas, tienen que ser unas cenas muy ligeras, porque los bochornos se dan usualmente más en la noche. Entonces, si yo como ligero, pues va a estar mejor. Si tengo una ropa fresca, si estoy en un ambiente que sea más friecito, va a estar mejor. Pero si yo como, por ejemplo, tomo mucho café en la noche o como comidas muy condimentadas o picantes, pues esto acelera mucho más estos bochornos. Mire, doctora, aquí nos pregunta una oyente, ¿cómo es el ciclo para una mujer que tiene endometriosis y no le llega el periodo y que si las pastas que tomo se llaman Dianogest funcionan también como anticonceptivo? Sí funcionan como anticonceptivo y lo que hace una mujer con ella, pues según lo que veo que han hecho como tratamiento, es intentar mejorar el tema de las hormonas. A ver, explico. Cuando uno tiene endometriosis, uno tiene diferentes focos endometriosis, endometriósicos, que es la parte interna del útero. Ellos viajan hacia diferentes partes, incluso vejiga, colon, recto, y eso en la parte de atrás del útero. Esto genera muchísimo dolor. Cuando damos anticonceptivos lo hacemos para regular esas hormonas y que ese desencadenamiento de esa hormona mensualmente no genere tanto dolor. Definitivamente sí funciona para ella, tanto como método anticonceptivo como para mejorar, generar un mayor balance hormonal, pero además en ella le diría que para mejorar toda esa sintomatología que es tan aguda en las mujeres con endometriosis, tiene que también tener un estilo totalmente no inflamatorio. ¿Por qué? Porque a mayor inflamación, mayor dolor. Entonces en ella azúcares no, grasas malas, fritos no. Idealmente tiene que consumir grasas que sea con omega 3, que sea el aguacate, nueces, para que realmente haya una mejor producción hormonal además y no haya tanto desencadenamiento de dolor. A mayor comidas procesadas, a mayor comidas con sal, a mayor comidas condimentadas, a mayor azúcar, ella se va a inflamar más y mensualmente cuando vaya a venir su menstruación va a generar más dolor porque ellas tienen una mayor reacción a todos los estímulos. Bueno, pues doctora Nati, le queremos agradecer por haber estado una vez más aquí en Salud y algo más. ¿Dónde lo pueden contactar nuestros oyentes para ese súper contenido que usted tiene? Como Soy Mejor Mujer en Instagram, @Soy Mejor Mujer, en YouTube, en TikTok, porque definitivamente todas las mujeres somos mejores mujeres cuando tenemos en nuestras manos la educación adecuada.